Y sobre lo que vamos a hablar hoy es sobre la hegemonía estadounidense, las repercusiones que tiene una posible hegemonía mundial por parte de Estados Unidos, o bueno, que esta continúe más bien, porque digamos que la tiene hoy en día. ¿Qué repercusiones habría si esto continúa? ¿Cuáles son las consecuencias, pero también las causas que hacen que Estados Unidos caiga de la hegemonía mundial o se mantenga? Entonces, un poco para ilustrar, se me ocurrió poner este video de VisualPolitik, que es un canal que a mí me encanta, es un canal que habla de geopolítica, sí, pero siempre como desde una perspectiva histórica. Entonces, como que siempre ayuda muchísimo para ilustrar pues nuestro conocimiento de temas internacionales, porque lo hacen, repito, desde una forma histórica, y eso además de darte la noticia de que está pasando una u otra cosa en alguna parte del mundo, además de que te dicen eso, lo hacen desde una base histórica que te permite una cierta reflexión sobre los acontecimientos pues que siempre están pasando, valga la redundancia, en el mundo. Entonces, bueno, la dinámica es ver el video e ir comentando. Es un video narrativo, histórico, que nos habla un poco de la historia de Estados Unidos y cómo es que llegó al poder, pero como una doctrina nueva, que ya no es la doctrina Monroe, que es América para los americanos, como después de la Guerra Fría, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial empieza la Guerra Fría y ya empieza pues una decadencia en los conflictos bélicos, simple y sencillamente porque pues Estados Unidos ya no tenía rival. Cae la URSS en el 91, algunos manejan que fue en el 90, algunos en el 91, digamos que formalmente en el 91, pero ya desde el 90 prácticamente había caído. Pero bueno, el punto es de que llega la Guerra Fría, la gana Estados Unidos, se queda prácticamente sin un rival. Entonces llega como esta crisis existencial para Estados Unidos, y lo que se propone desde el Partido Republicano es una nueva postura estadounidense que va más allá de luchar contra un oponente, porque ya no lo había en aquel entonces, y ahora va a tener como una vigilancia del mundo y de alguna manera buscar el bien, supuestamente, en el mundo. Digamos que ser la policía mundial. Entonces, para este tema se me ocurrió que este video podría ilustrar y mucho esto que les estoy comentando. Entonces, seguramente les va a gustar mucho. Dura 17 minutos. Lo podemos ir pausando y dando algunos comentarios. Y pues bueno, agradecerles a todos y a todas las que estén viendo este en vivo. En YouTube me ponen loco ahí. Bueno, pues creo que soy yo. Una base. Teocrito José dice en Facebook: una base histórica. Que adelante, mi gran amigo peregrino Alejandro. Gracias, hermano. Un saludo, un abrazo. Gracias por seguir mi contenido. Entonces, bueno, vamos a ver y ya pues vamos analizando sobre la marcha. Y otra vez, gracias por estar aquí. Ojalá les guste. Sigan el canal, es buenísimo. Se llama VisualPolitik. Que digo, si están como en temas geopolíticos y les gusta pues sí, el tema de política internacional, seguramente ya conocían este canal de YouTube. Si no lo conocen, síganlo. VisualPolitik está buenísimo. ¿Recordáis estas imágenes? Son de la caída de Afganistán a manos de los talibanes. Esto ocurrió en septiembre del año 2021, es decir, hace menos de un año. Sin embargo, parece que ha pasado una eternidad desde entonces. Hubo un momento donde parecía que Estados Unidos estaba a punto de perder su hegemonía mundial, el fin del imperio americano, un mundo multipolar donde el tío Sam tendría que competir con China o incluso con Rusia por la influencia geopolítica planetaria. Sin embargo, estamos ya en junio de 2022 y la foto actual es completamente distinta. ¿Habéis oído bien
Bien, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo el Imperio Americano es más poderoso ahora de lo que ha sido nunca. Voy a ser aún más osado. ¿Habéis oído hablar alguna vez del proyecto para un nuevo siglo americano? Pues vamos a decirlo claro, el nuevo siglo americano ha vuelto y parece que ha vuelto para quedarse. Por decirlo de forma simbólica, ¿os acordáis de Top Gun? Seguramente si habéis vivido en los años 80 la habréis visto. Se trata de la película más icónica para entender los últimos años de la Guerra Fría. Que bueno, si ahorita está en el cine es como el remake. Entonces, sí es muy curioso como, bueno, para los amantes del cine, ustedes saben que el cine refleja la realidad e inclusive llega a predecirla. Es un arte, pues no por nada es el séptimo arte. Es en cierta medida, les digo, un reflejo de la realidad, pero el cine tiene algo extraño que a veces pareciera que la realidad es moldeada en gran medida o en gran parte por lo que vemos en el cine. Entonces, bueno, una película fue la de Top Gun que reflejaba precisamente lo que se vivía en la Guerra Fría, ya cuando gana Estados Unidos el conflicto a Rusia. El conflicto entre comillas, porque siempre hubo dimes y diretes. Lo más cerca que estuvo de haber como un enfrentamiento militar directo fue aquella de la crisis en Cuba, con los misiles en Cuba por parte de la Unión Soviética, pero fuera de eso pues fue pura competencia tecnológica, espacial, económica, sistemas sociales, sistemas políticos. Era básicamente lo que se peleaba, dominar al mundo sin levantar una sola arma. ¿Y por qué? Pues porque simple y sencillamente los dos poseían armas nucleares y era inviable una confrontación entre ambos. Entonces, bueno, el remake de Top Gun, que está ahorita en cines, ya ha roto un montón de récords y sale a colación esto. Bueno, aquí se me hace que lo va a decir aquí en el video, pero igual se los comento que pues obviamente tiene que ver con que se está dando otra vez este contexto entre, si bien el conflicto es entre Rusia y Ucrania, el conflicto directo, pues obviamente todos sabemos que hay un montón de intereses alrededor. No solamente, o sea, no hay que poner a Rusia como la víctima, tampoco como el victimario, y a Estados Unidos menos. O sea, hay que quitarnos como esos extremos cuando calificamos a algo o a alguien. Y pues hay que ver o sea, no hay que ver las cosas blancos y negros, hay muchos grises, muchos tonos de grises, y la verdad es que pues hoy en día, aunque el conflicto es digamos, estrictamente u oficialmente entre Rusia y Ucrania, pues todos sabemos que tienen ahí metidas las narices un montón de países, entre ellos Estados Unidos, y por el lado de Rusia, pues también en gran parte China, Bielorrusia, por supuesto Irán, la India inclusive jugando a veces a favor de Rusia, Turquía también. Entonces son países, Hungría en la Unión Europea, son países que aunque pertenecen oficialmente a uno o a otro bloque, pues ya en la práctica tienen muchos acercamientos. Los que se supone que son aliados de Rusia tienen muchos acercamientos con Estados Unidos, y los que se supone que son aliados de Estados Unidos tienen muchos acercamientos con Rusia. Entonces, bueno, esta película de Top Gun, para no perderme, pues sale en este momento histórico en donde otra vez parece que vuelve la Guerra Fría. Si no es que ya estamos en una. Nada más que es difícil identificarla, sobre todo hoy que les digo, Ucrania está ahí en medio. Y parece que el conflicto no es con Estados Unidos, pero por supuesto que es contra Estados Unidos, y por supuesto que la intención de Putin y de China es... hice un video hace poco sobre la ideología del Kremlin, en qué basa o en quién basa sus pensamientos Vladimir Putin, y los basa en Alexander Dugin, que es un ideólogo, un politólogo y filósofo, que dice que pues Rusia debe de intentar unificar a los territorios que hablen ruso, que tengan ciudadanos rusos o que tengan una cercanía con Rusia, o sea, pueblos que quieran ser parte de Rusia. Ese es el ideólogo del Kremlin, es desde donde parte la ideología de Putin, y pues obviamente esto es destacado porque podemos entender desde dónde parte, ¿no? Desde dónde parten las acciones de Putin. Entonces, bueno, continuando con este video, acuérdense, Top Gun en un remake
en un remake de aquella película. Hoy se da cuando parece ser que estamos en una nueva guerra fría entre Estados Unidos y Rusia. Cuando estaba claro que Estados Unidos superaba militarmente a la Unión Soviética. Pues bien, no deja de ser curioso que justo este año, 2022, es cuando se haya estrenado la secuela de Top Gun, que por cierto también tiene a Tom Cruise de protagonista. Sí, mis queridos amigos de VisualPolitik, todo apunta a que los Estados Unidos vuelven a ser la policía del mundo y no parece que haya nadie que pueda hacerles frente seriamente. Y ojo, porque hablamos de una influencia que podría durar durante unas cuantas décadas más. Todo lo que ha ocurrido en los últimos meses dibuja una nueva realidad que tenemos que entender bien. Así que la pregunta que hoy nos hacemos es, ¿qué significa exactamente que Estados Unidos sea la policía del mundo? ¿De verdad estamos ante el fin del mundo multipolar? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes, ¿sabéis cómo podéis apoyar a VisualPolitik de forma activa? Pues entrando en nuestra comunidad de Patreon. No solo estás La policía del mundo. ¿Habéis oído alguna vez el término neocon? Los más jóvenes seguramente no sepáis de lo que hablo y pensaréis que es una nueva criptodivisa, pero si tenéis más de 30 años y os interesa la política, seguramente lo habréis usado millones de veces. El neoconservadurismo fue la ideología de moda en la derecha estadounidense durante los primeros años del siglo XXI. Podríamos decir que los neocones modernos se refundan en el año 1997 con la fundación del Proyecto para el Nuevo Siglo Americano. Esta fundación estaba dirigido por estos dos señores que veis en pantalla, Irving Kristol y Robert Kagan. Y diréis, ¿pero qué defendían estos dos caballeros? Pues por resumirlo en una frase, los Estados Unidos debían de ser la policía del mundo. Así, sin tapujos. El mundo es un lugar peligroso y tiende a la guerra. El hecho de que la mayoría de nosotros nunca haya tenido que luchar en el campo de batalla es toda una anomalía histórica. Y según los neocones, esta anomalía histórica tiene un nombre: Pax Americana. Pensadlo bien, en los años 90, la Unión Soviética estaba ya fuera de combate y eso sumió a los Estados Unidos en toda una crisis existencial. ¿Contra quién luchaban entonces? Era justo lo que les estaba comentando ahorita, o sea, se acaba, o sea, Estados Unidos en gran medida en aquel entonces se necesitaba una URSS, necesitaba un competidor pues para coexistir y para tener de alguna manera una motivación para seguirse manteniendo en una hegemonía. Es el ejemplo claro de lo que pasó con la OTAN. O sea, la OTAN fue creada para hacerle frente a Rusia, que era superior en casi todos los rubros a los países europeos. Entonces Estados Unidos pues va y reúne a varios países europeos para formar la OTAN. Y bueno, dice, como Rusia quería aparentemente extenderse todavía más hacia el oeste de Europa, Estados Unidos funda la OTAN para que esto no ocurra, o que si ocurre, pues le cueste mucho más trabajo a Rusia llevarlo a cabo. Entonces se crea la OTAN y termina la Guerra Fría. Y entonces, ¿para qué estaba la OTAN? O sea, ¿qué pasaba con la OTAN si no tenía razón de ser? O sea, ya no existía esa razón por la que se supone que fue fundada. Ya no existía esa amenaza de una Rusia buscando añadir territorios. No sé si me explico. Entonces deja de existir esto y pues lo que pasa es lo que se venía diciendo. ¿Para qué tenemos una OTAN si únicamente lo que está haciendo es amenazar al mundo? Entonces, cuando inicialmente, y todavía lo sigue siendo, que es una organización defensiva, aunque muchos la quieren poner como una organización ofensiva, lo cierto es que no lo es. Una organización defensiva muy criticada precisamente porque Rusia pues ya no intentaba, nadie intentaba robar territorio, nadie. Por eso todo esto que está pasando ahora nos hace regresarnos 70, 80 años atrás y pensamos que todas estas pláticas de anexar territorios e imponer sistemas políticos, sistemas sociales, sistemas culturales, parecía que ya habían quedado en el olvido, y que la nueva forma de hegemonizar a los países era como lo había venido haciendo Estados Unidos, mediante las redes sociales, mediante los mass media, mediante el discurso, mediante un montón de cuestiones, pero menos de invadir países, porque no era rentable, o no es rentable pues ahora mismo. Entonces bueno, Putin decide romper esta regla, lo hace,
Y entonces la OTAN ahora sí tiene un objetivo, ahora sí tiene una razón de ser, y tristemente pues esa razón de ser se la dio Rusia a Estados Unidos y a la OTAN, pues. Entonces algo así pasó en aquel entonces. Se cae la Unión Soviética y Estados Unidos ya no tenía rival. Estados Unidos en aquel entonces le pasó lo que le estaba pasando a la OTAN. No tenía razón de existir, no tenía competidor, y ahora pues era centrarse únicamente en su país, pero sale esta nueva doctrina donde pues, se hablaba de un nuevo siglo estadounidense o americano, y donde pues ya no se buscaba confrontar a Rusia porque había caído, bueno, a la URSS, y lo que se buscaba era controlar a todo el mundo. Y seguramente ahorita en el video pues van a hablarnos de las bases militares que tiene Estados Unidos, pero bueno, se los dejo para seguir comentando. ¿A qué necesitaban un ejército tan grande? Y eso explica esta gráfica. Si os fijáis, veréis que tan pronto como se disolvió la Unión Soviética, Estados Unidos hizo un mega... Fíjense, de 1960, que en plena Guerra Fría, en el 65-70, el gasto militar era altísimo, de más de 8% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Imagínense eso, en aquel entonces, donde venía de una recuperación o sea, todo el mundo venía de una recuperación de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos pues estaba financiando una reconstrucción de Europa, y aún así gastaba tanto en poderío militar, pues precisamente para hacerle frente a Rusia, y se extingue en este tiempo, del 90 al 95, y vean cómo baja estrepitosamente en el 2000, a que es pues alrededor del 2% el gasto militar, que hoy en día Estados Unidos gasta una cantidad estratosférica de dinero de gasto militar, porque hay que pues desarrollar nuevas tecnologías militares, pero también hay que mantener a todas las bases militares que tiene Estados Unidos por todo el mundo, que bueno, ya no me quiero adelantar porque seguramente lo van a decir aquí en el video. Corte en presupuesto militar. Podríamos decir que el ideólogo de moda en los años 90 es este otro señor que veis en pantalla, Francis Fukuyama, autor de un libro titulado El fin de la historia y el último hombre. Fukuyama defendía que la democracia liberal había triunfado. Con la Unión Soviética disuelta, era cuestión de tiempo que todos o casi todos los demás países del mundo se terminaran convirtiendo en democracias vibrantes que comercian entre sí. A fin de cuentas, ¿quién iba a querer vivir en una dictadura? Chusco, perdón, no había visto tus mensajes, gracias por estar aquí. Y sí, anduve desaparecido. Estaba arreglando lo que ahorita estás viendo, lo de las alertas y los chats aquí, que yo no los veo, pero pues se supone que aparecen. Los estaba configurando y me tardé, y bueno, pues hasta hoy creo que ya quedó listo. Entonces bueno, pues gracias por estar aquí. Sabiendo que la democracia es mejor en todos los sentidos. Sin embargo, la democracia no se defiende por sí sola, así que los neocones entienden que la democracia no es algo natural al hombre. Sin una policía mundial que defienda el orden internacional, el mundo estaría condenado a una dictadura. Puede que parezca una idea un tanto cínica, pero seamos honestos, razones no faltan. Atentos a este mapa. Aquí podéis ver las bases militares de Estados Unidos repartidas por todo el mundo. Salvo por zonas muy concretas, podemos... Ok, fíjense, decir que hay... Fíjense cómo... Bueno, es que me voy a adelantar. Mejor ahorita ya que pase, lo digo. Una base militar estadounidense a cada 1000 kilómetros en cualquier parte del planeta. Ningún otro país tiene algo parecido. Es decir, ¿hay países con bases militares fuera de sus fronteras? Sí, por supuesto, pero ni Rusia ni China se acercan al número de los Estados Unidos. Y esto se traduce en hechos tangibles. Por ejemplo, cuando Irán quiso atacar unos barcos petroleros en el estrecho de Hormuz, de lo que por cierto hablamos en VisualPolitik, Estados Unidos estaba listo para enviar aviones y soldados para pacificar la zona en cuestión de horas. Y lo mismo puede pasar en cualquier otro lugar. Durante todo el siglo XX, el tío Sam siempre había competido con otras superpotencias, especialmente la Unión Soviética, pero en la entrada del siglo XXI nadie le hacía sombra a Washington. Pues está claro que esta ideología de un nuevo siglo americano, buscando ya no un rival directo como lo era la URSS, y buscando más bien un control, una hegemonía mundial, sin dominar territorios, y sí más bien pues controlar mediante la disuasión,
O sea, tú tienes una base militar en un territorio conquistado y no necesitas implantar sistemas políticos y gastar dinero en cambiar la cultura de un país, sino, pues bueno, ahí tienes la base militar para cuando ese país intente hacer algo en contra de tus intereses. Eso pasa en Japón, que perdió la Segunda Guerra Mundial, se quedó con Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, la propia Alemania, donde en Ramstein tiene Estados Unidos en Ramstein, Alemania, Estados Unidos tiene la mayor base militar de todas las que tiene Estados Unidos alrededor del mundo. Y eso marca a los países que perdieron contra Estados Unidos. Básicamente es sencillo, o sea, un país pone una base militar en un país o que tiene acuerdo con ese país para poner esa base militar, o que ese país lo conquistó en algún momento, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que es, digamos, el último gran conflicto. Entonces, muchos hablan del fracaso de Estados Unidos en Afganistán, en Irak, en Siria, y es cierto, han sido, pues bueno, habría que definir fracaso, pero digamos en términos generales, fue un fracaso porque Estados Unidos sacó poco de ese hecho en sí mismo, de invadir esos países. Sacó mucho provecho en levantar su economía por la venta de armamento militar, en impulsar todavía más el sistema globalista y en un montón de cuestiones, pero digamos que a grandes rasgos y es más bien en cosa específica de tomar territorio, implantar sistemas económicos, sociales, pues sí fue realmente un fracaso. Y en Afganistán lideran otra vez los talibanes, que fue como el argumento primordial para invadir Afganistán, pero esos son como casos donde no triunfó Estados Unidos, sus bases militares, sus invasiones, pero hay otros ejemplos muy exitosos como Corea del Sur y Japón, que nadie los pone de ejemplo cuando dicen que las invasiones de Estados Unidos no tuvieron efecto o buen efecto. Y bueno, pues eso, en cuanto a nos estamos pues refiriendo a sistemas implantados, como el sistema capitalista, que bueno, Japón como que lo acogió muy bien y le dio un giro y lo mejoró del capitalismo de Estados Unidos. Algunos pensarían que esto era una buena oportunidad para dejar de gastar tanto dinero en defensa, pero los neocones decían lo contrario. En este momento, Estados Unidos no tiene rival. La gran estrategia de América debe ser preservar y extender esta posición de fortaleza todo lo que se pueda en el futuro. Extracto de Reconstruyendo las Defensas de América. Esto que acabáis de ver es un extracto de un informe publicado en el año 2000 por este proyecto para el nuevo siglo americano. En este informe se explica claramente que el ejército americano no se debe limitar a defender el país, sino que también debe ser, literalmente, la policía del mundo. Esta influencia se ejerce a través de las bases militares y la capacidad de poder entrar en cualquier guerra rápidamente. Paréntesis, en este informe se proponía, entre otras muchas cosas, cancelar el desarrollo de lo que luego sería el F-35. Bueno, el F-35 pues es lo que hoy, bueno, habrá opiniones divididas, pero se supone que es el mejor avión de combate que existe en la actualidad. Por cuestiones técnicas que pues yo no, por ignorancia no sé nombrarlas, pero sé que hace maniobras que no pueden hacer pues ninguno de los aviones que están en el mercado, sean rusos o chinos. Y pues básicamente se quería frenar esta construcción o este desarrollo porque pues, era gastar dinero a lo loco, porque no había con quién usar esos aviones. Sin embargo se desarrollaron y pues, hoy en día, aunque Estados Unidos tiene menos tanques que Rusia, tiene menos ojivas nucleares, tiene menos como ¿cómo se llama? Buses como de combate, los camiones que transportan ya sea armamento o a las propias tropas, pero Estados Unidos domina en submarinos y en aviones, y eso pues obviamente le da una enorme ventaja contra cualquiera, en este caso contra Rusia. Digo, tú al estar en el aire y en el mar, pues bloqueas cualquier entrada a tu territorio, cosa que no tiene Rusia, que tiene sí mucho poderío, pero terrestre,
que a la hora de la hora pues ayuda poco para evitar que un caza o un F-35, perdón, llegue a tu territorio. ¿Qué onda, Manuel Carranza? Gracias por estar aquí, por seguir mi contenido. Si es una ciudad completa, ahí cuando empezó la guerra en Irak, desde ahí salían las tropas. Omar, gracias por tu comentario, saludos. En cualquier caso, este documento estaba pensado para convertirse en la guía ideológica del Partido Republicano en materia de política exterior. Sin embargo, por aquel entonces prácticamente nadie les escuchaba. De hecho, ¿os acordáis del expresidente George Bush Jr.? Pues atentos a lo que decía de los neocones durante la campaña electoral. Si no dejamos de extender nuestras tropas por todo el mundo en misiones de construcción nacional, vamos a tener un serio problema. Voy a evitar todo eso. George W. Bush en la campaña electoral del 2000. Sin embargo, el 11 de septiembre. Que a ver, hay que decir que los neocones eran básicamente los republicanos. Ellos estaban en la ideología republicana más conservadora, no en los demócratas, mucho más liberales. Entonces, bueno, como que se fue transformando esa ideología hasta llegar a lo que está hoy en día en el Partido Republicano, que es una ideología, pues además de conservadora, muy de libre mercado, o sea, para nada conservadora en el tema económico, pero sí en temas pues ustedes se acuerdan del eslogan de Donald Trump, America First, que era, pues, o sea, no me importa ganarle a China, no me importa ganarle a Rusia, no me importa nada, no me importa ayudar a los demás países, no me importa pagarle un montón de presupuesto a la OTAN para que siga existiendo y eso proteja a los países europeos. A Donald Trump no le importaba eso, le importaba que Estados Unidos, que la gente estadounidense fuera la más rica, la más próspera y ya. Cosa contraria con los demócratas, que sí tienen una visión más globalista e intentan, globalista no solamente en temas económicos, sino culturales, sociales, políticos y de todo tipo, y ustedes lo están viendo. Cuando estaba Donald Trump, se salió del Tratado de Versalles para frenar el cambio climático, se salió dejó de apoyar a la Organización Mundial de la Salud, tenía una política como muy agresiva en contra de la ONU, y Estados Unidos empezó a cerrar, y por supuesto quería quitar la OTAN, porque muchos dicen es que Estados Unidos manda a todos los miembros de la OTAN, pues es el que pone la mayoría del presupuesto, entonces por supuesto que manda, y eso es lo que decía Donald Trump. A mí no me interesa mandar en un bloque que, pues a mí no me interesa tener una ideología que ve un sistema globalista cuando desatiende el sistema o el ámbito pues nacional. Entonces, bueno, vemos aquí cómo se cambió de bando esta ideología, no sé cómo se diga, neocoma o neocomés, no sé, pero bueno, esta ideología que era un nuevo siglo estadounidense o siglo americano, pues hoy en día, que empezó con los republicanos, hoy en día pareciera que lo tienen más bien los demócratas, esta visión globalista. Hombre, cambió todos los planes de Bush. De repente todo el mundo empezó a escuchar mucho más a los neocones, y Bush, que había dicho que no quería seguir siendo la policía del mundo, se embarcó nada menos que en dos guerras pensadas para derrocar dictaduras y poner democracias en su lugar. Y de nuevo, Estados Unidos volvió a subir el gasto militar. Atentos a esta gráfica. Exacto, la primera década del año 2000 fueron los años de la guerra contra el terror. Los malos dejaron de ser los comunistas rusos para empezar a ser los talibanes. Sin embargo, en este caso había una diferencia. Durante la Guerra Fría, la sociedad estadounidense estaba plenamente concienciada de la amenaza soviética. A fin de cuentas, tenían bombas atómicas. Sin embargo, los terroristas islámicos no suponían semejante amenaza. Al menos, la sociedad estadounidense no estaba tan concienciada. Y eso se ve muy bien analizando el cine de la época. Por ejemplo, si os fijáis, durante la Segunda Guerra
Mundial, Hollywood produjo un sinfín de películas bélicas donde se muestra el heroísmo del ejército americano que luchaba contra los malvados nazis. Ahí tenéis obras maestras, que por cierto os recomiendo, como De aquí a la eternidad. En los años 80 también tenemos otra colección de cine bélico y cine de Guerra Fría, donde se muestra a los malvados soviéticos como los malos y los americanos como los buenos. Ahí tenemos películas como Top Gun, Rocky 4 o Rambo 3. Sin embargo, ¿qué películas nos ha dado la guerra de Irak o la de Afganistán? Pues casi todas son historias satíricas, desde Tres Reyes hasta Team America. Películas donde los soldados aparecen desorientados y son incapaces de poner orden en los países que invaden. Pensadlo así, todos pensaban que Irak y Afganistán serían guerras cortas. Sin embargo, Estados Unidos ha tenido que quedarse durante décadas para intentar consolidar un gobierno democrático y, por desgracia, ya conocéis el resultado final. Paréntesis, ya sé lo que estaréis pensando muchos, pues menuda estupidez. ¿A quién se le ocurre pensar que se puede imponer la democracia a punta de cañón? Por supuesto, eso es lo que pensamos después de ver cómo ha terminado Irak y Afganistán. Pero dejadme recordaros que Alemania y Japón no adoptaron la democracia de forma pacífica precisamente. ¿Qué? ¿También criticaríais la intervención de los Estados Unidos en estos casos? Os lo dejo para que lo reflexionéis. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos. La derecha americana, es decir, los republicanos, eran quienes defendían las guerras, mientras que la izquierda americana, es decir, los demócratas, eran los que estaban en contra, ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad. Si hay alguien a quien tenemos que responsabilizar del fin del nuevo siglo americano, no es otro que este señor. From this day forward, a new vision Justo lo que les decía. will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Y ya sé lo que pensaréis muchos. Esto es el clásico eslogan que dice un político para quedar bien, ¿verdad? A fin de cuentas, si es el presidente de los Estados Unidos, es lógico que diga que se va a centrar primero en su país. ¿Os imaginaríais un presidente demócrata o republicano? Me da igual que dijera: a mí, mi país me trae un poco el pairo. Sin embargo, detrás del America First había todo un cambio de planteamientos, porque Trump estaba harto de ser la policía del mundo, harto de tener que enviar su ejército a solucionar los problemas de otros países, y creedme, estaba dispuesto a llevar su visión hasta el final. Trump discutió sacar a Estados Unidos de la OTAN, dicen algunos colaboradores cercanos, mientras surgen preocupaciones sobre Rusia. Exacto, Trump fue el primer inquilino de la Casa Blanca en discutir el fin de la OTAN, y lo cierto es que a muchos de sus homólogos europeos no les parecía una mala idea. Atentos. Macron dice que la OTAN está experimentando una muerte cerebral. Sí, amigos de Visual Politic, hasta hace solo unos meses la mera existencia de la OTAN estaba en entredicho. En todos los foros de política internacional se hablaba de un nuevo mundo multipolar, un mundo... Bueno, que ahí, pues básicamente lo que les estaba diciendo, les digo que me adelanté. Yo no he visto el video, pero pues digo, se puede como intuir lo que viene. Lo cierto es que, de hecho, Donald Trump tenía pésimas relaciones con todos los miembros europeos, porque Estados Unidos se quitó de ese papel como no protagonista con Europa, sino protector de Europa. Entonces, muchos críticos, por ejemplo, hoy en el video de las 10 de la noche, que no se lo vayan a perder, voy a hablar de una entrevista que dio Angela Merkel, la antigua canciller alemana, y lo que ella dice es, porque ahora a posteriori, se le critica y se le cataloga como alguien prorrusa a Angela Merkel por estar tan cerca en relaciones diplomáticas con el Kremlin y específicamente con Putin. Ella era muy cercana a Putin por una razón, porque hablaba ruso. Ella era muy cercana al Kremlin, era como la portavoz, que de por sí Alemania lo es, por ser la potencia europea, pero ella era como la portavoz de todo el bloque europeo con Putin, por ejemplo. Entonces, muchos catalogan también a Donald Trump como uno de los promotores para que Alemania y en general Europa se cargaran hacia el lado de China y de Rusia. Entonces, hoy en día, cuando vemos hacia atrás, pues decimos, ok, Angela Merkel tal vez se equivocó en autorizar tan fácil el Nord Stream 2 y tal vez se equivocó en depender tanto de Rusia y no buscar otras alternativas en los energéticos.
pero eso lo decimos hoy. En aquel entonces se decía, porque les digo, sería imposible pensar en algún país que fuera a intentar nuevamente, como en la Segunda Guerra Mundial, pelear por territorio, querer anexionar territorio. Era algo que ya no estaba concebido. Rusia lo hizo con Crimea, pero digo, era más algo simbólico. No hubo un antes y un después, pero esto sí ya marca un antes y un después, porque ya además de que Rusia quiere el territorio, por supuesto que se está viendo amenazada la hegemonía estadounidense y por la hegemonía capitalista y globalista. Y eso, por supuesto que les preocupa a todos los miembros occidentales, que son pues los fundadores de este globalismo y este capitalismo voraz que tenemos hoy en día, que nos hace tener que trabajar las más horas posibles si queremos pues sobrevivir, que es algo triste. Mía Juárez, hola, me gustó mucho cómo explicas las noticias, te veo de Estados Unidos, que Dios te bendiga. Saludos, Mía, gracias por tus buenos deseos, por tu comentario y por seguir mi contenido. Un abrazo. Donde la hegemonía americana o la hegemonía occidental estaba contestada por otros grandes poderes como China o en menor medida Rusia. Recordad también todos los vídeos que hemos hecho sobre la política energética de Alemania. Hubo un momento donde Alemania estaba yendo en el sentido contrario de los intereses de Estados Unidos en muchas áreas y a su vez Washington estaba perdiendo fuerza en todos los frentes. No tenemos más que ver estas imágenes de agosto de 2021. Lo miremos como lo miremos, la toma de Afganistán por parte de los talibanes fue un fracaso en toda regla, un símbolo de la decadencia del imperio americano. Sin embargo, todo esto ha cambiado en el año 2022. ¿Cómo? Pues ahora mismo lo vamos a ver. El nuevo siglo americano. Ya lo dijimos en VisualPolitics semanas antes de que Putin intentara tomar Kiev. La guerra de Ucrania es una trampa para el Kremlin. Por supuesto que nadie, ni siquiera nosotros, esperaba que Ucrania fuera a resistir tanto a las fuerzas rusas. Ojo, esto no significa que vayan a ganar la guerra. Todos sabemos que Ucrania va a quedar marcada para siempre. Su economía está hundida, es un auténtico desastre humanitario y todo apunta a que, por desgracia, el fin de la guerra todavía está muy lejos. Sin embargo, pensadlo de esta otra forma. Cada segundo que pasa, Rusia se está debilitando mientras que la OTAN se fortalece. Es lo que les estaba... Bueno, lo que yo siempre les digo en los videos y yo entiendo, o sea, es complicado, van 3 meses de la guerra aproximadamente. Es imposible que una economía y un país como Rusia caiga a niveles como Venezuela o Cuba. Pues eso es imposible. Lo que yo siempre les he dicho es que la imagen en sí de Rusia y sobre todo de Vladimir Putin está muy pero muy manchada. Y eso sí, a mediano y largo plazo le va a afectar y mucho. Tan solo vean el gasto militar que tenían antes los países y ahora. Alemania, que era un país totalmente neutral, casi de manera obligada por su responsabilidad ética que tiene con el mundo después de las atrocidades que hizo como país en la Segunda Guerra Mundial con los judíos, con Hitler a la cabeza. Hoy en día eso se dejó atrás y ya nuevamente empiezan a renovar su ejército y es una política primordial en el gobierno de Olaf Scholz, el actual canciller alemán. Entonces imagínense cómo para que Alemania haya decidido quitar esa política y que Estados Unidos esté decidiendo quitarle esa restricción a Alemania de que se arme, es porque ya ningún país se fía de Rusia en este caso. Que bueno, también hay todo un caso en China y en la región del Indo-Pacífico, pero bueno, eso ya será para otro video. César, un abrazo, hermano, cuídate, que estés muy bien. Por ejemplo, hasta hace unos meses era impensable que un país como Finlandia o como Suecia entraran en la alianza. Ahora, sin embargo, están en mitad del proceso de adhesión. Hace meses, ningún gobierno europeo se planteaba seriamente aumentar el gasto militar. Ahora, todas las capitales están hablando de duplicarlo. No sé si os dais cuenta de lo que esto supone, pero pensadlo así. La OTAN es una alianza militar. Estados Unidos es un miembro más, pero también es el más importante. Es más, podemos decir que Estados Unidos fue quien impulsó la alianza para crear un bloque común de democracias liberales, todas contra la Unión Soviética. En las últimas décadas, este bloque se estaba debilitando. Solo unos pocos países lo consideraban una prioridad. Ahora, las cosas han cambiado.
esto puede suponer una vuelta clara a los tiempos de la Guerra Fría, donde Europa y Estados Unidos formaban un bloque conjunto contra los rusos. Sin embargo, ahora hay una diferencia. Antes, el antagonista era la Unión Soviética, que llegaba mucho más allá de las fronteras rusas. Ahora hablamos únicamente de Rusia, un país mucho más pequeño y cada vez más débil, tanto militar como económicamente. Sí, ya sé lo que me diréis muchos, a corto plazo parece que Moscú está haciendo frente a las sanciones, pero ¿qué ocurrirá si Europa consigue de verdad dejar de comprar gas ruso? ¿Qué va a pasar con las fábricas rusas cuando se queden sin componentes del resto del mundo? A largo plazo, la economía rusa no tiene buenas perspectivas. Mientras tanto, la Alianza Atlántica ya tiene muchos más miembros que durante la Guerra Fría. Por supuesto, esto no significa que la OTAN no tenga problemas. Por supuesto que los tiene, pero ahora nadie niega su importancia. Y esperad, porque todavía hay más. Asia-Pacífico es la gran prioridad de Estados Unidos. Se trata del área más poblada del mundo y con más rápido crecimiento económico. Sin embargo, Estados Unidos no tenía demasiados aliados por esta región. Al menos no tenía aliados dispuestos a llegar a compromisos de defensa. A fin de cuentas, ¿por qué iban a hacerlo? El único gran poder que podía asustar al resto de países era China, pero la China de antes de Xi Jinping era un país amigable con el mundo, digamos. Sí, es cierto, durante los años 80, China se enfrentó a Vietnam en una guerra casi desconocida para los occidentales, pero era un mero conflicto regional donde Estados Unidos tenía pocos intereses. Ahora la situación ha cambiado. El gigante chino no solo es una superpotencia económica, sino también militar, y todos esos conflictos territoriales que antes parecían no tener importancia han vuelto al tablero político. No vamos a mencionarlos todos porque tenéis toda una colección de vídeos en VisualPolitik donde los repasamos con mucho más detalle, pero por hacer un resumen, desde Taiwán hasta Japón, pasando por Corea del Sur o incluso Indonesia, están empezando una carrera armamentística para contener a China, y en este aspecto tenemos que reconocer que Washington ha sabido llegar a tiempo. Atentos. Indonesia saluda una nueva era de lazos con Estados Unidos y hace de anfitrión para unos ejercicios militares conjuntos. En el caso de Vietnam, todavía no se puede hablar de una alianza como tal. Vietnam ha sido un aliado de Rusia desde los años 60. Eso significa que todavía, hoy en día, hacen ejercicios militares conjuntos, pero Hanoi está más cerca de Washington que nunca. Es más, desde el año 2016, los barcos de guerra americanos han podido atracar en los puertos vietnamitas, y esto es toda una declaración de intenciones. ¿Y qué pasa con el resto de países de Asia-Pacífico? Pues algo muy parecido. El Pentágono dobla el número de tropas estadounidenses en Taiwán bajo Biden. Si seguís VisualPolitik desde hace tiempo, seguro que habréis oído hablar ya del Quad, que incluye Estados Unidos, India, Japón y Australia. Tenemos otras asociaciones como la del Indo-Pacífico o ASEAN. Los nuevos gobiernos, tanto de Corea del Sur como de Japón, son más proamericanos que nunca. Dicho de otra forma, la administración Biden quiere ayudar, apoyar militarmente a todos los países asiáticos que se sienten amenazados por China, y por el momento está saliendo relativamente bien. ¿Podemos hablar de una OTAN asiática? Desde luego que no, y de darse algo así necesitaríamos años de negociaciones. Pero volvemos a lo mismo. La presencia militar de Estados Unidos en Asia es más importante hoy que hace 10 años. Y diréis, pero Fonseca, China está armándose a pasos agigantados. Y sí, tenéis razón, pero sus países vecinos también lo están haciendo. Dicho de otra forma, Estados Unidos está mejorando sus alianzas tanto por el Pacífico como por el Atlántico. Mientras tanto, el resto de potencias que podrían hacerle frente, mayormente China y Rusia, están asustando a sus vecinos. Y esto nos lleva a hablar de un mundo cada vez más monopolar. Así que ahora la pregunta es para vosotros. ¿De verdad creéis que Estados Unidos conseguirá alcanzar la hegemonía global? ¿Os parece bien que Estados Unidos sea la policía del mundo? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que aquí en VisualPolitik sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ni... Bueno, pues como comentario final les quería hablar sobre un tema que es el tema en Asia-Pacífico, sobre estas alianzas de Estados Unidos con estos países, y es que Estados Unidos se está hablando en el mundo geopolítico de que está intentando crear una OTAN del Pacífico, o sea, algo así como lo que tiene en Europa, con todos los miembros europeos y algunos aliados como el Reino Unido, Canadá. Quiere hacer eso mismo, pero en Asia-Pacífico, con Japón, con la India, con Australia, con Corea del Sur, con Tailandia, con Indonesia, con Nueva Zelanda,
que son países que están más aliados con Estados Unidos y que están asustados de las posibles acciones que podría estar tomando China, que China, bueno, se ha cansado de decir que ellos no tienen ninguna intención de tomar ningún territorio, pero volvemos al tema de esta policía que es Estados Unidos a nivel mundial, porque recordemos que Rusia, hasta un día antes de la invasión a Ucrania, se cansó de decir que no iba a invadir nunca, que Estados Unidos estaba infundando estas acusaciones, que no tenían ningún sustento, y se cansaban de decir que en Occidente había una campaña para desprestigiar al Kremlin y bla bla bla. Acto seguido, invasión a Ucrania. Entonces, hoy en día podemos tener a una China pues amigable, entre comillas, pero pues obviamente los países, al ver esto que pasó con Rusia, se vuelven los fantasmas de la Segunda Guerra Mundial y dicen no, o sea, tenemos que o gastar mucho en poderío militar en nuestro presupuesto anual, o aliarnos con el que es hasta el momento la potencia mundial, que es pues Estados Unidos. Entonces, bueno, pues muchas gracias por ver esta transmisión. Les recuerdo que hoy a las 10 de la noche se estrena un nuevo video de noticias. Va a estar bueno porque hablo de la entrevista que le hicieron a Angela Merkel, donde le preguntan directamente si se cree ella responsable de lo que está pasando hoy en Europa, la invasión de Rusia a Ucrania, por haber tenido durante su mandato una postura muy amigable y muy cercana a Vladimir Putin. Entonces, bueno, pues muchas gracias a César, a Mía, a Emanuel, a Omar, a José, a Julio y por supuesto a Chusco, que son los que escribieron y pues son los que puedo aquí nombrar. Pero pues muchas gracias a todas las personas que están viendo esta transmisión. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el día de mañana a la misma hora, 5 de la tarde más o menos. Y pues para hablar de más temas geopolíticos o para que hagan preguntas y todo. Hoy no les dije, pero pues por supuesto que pueden hacer preguntas y yo, si las puedo contestar, lo haré. Entonces, bueno, pues muchas gracias, que estén muy bien. Cuídense, nos vemos en la próxima. Hasta luego.